Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Están pasando cosas que definitivamente son apocalípticas. Algo quiere Dios mostrarnos. Y yo pienso que la iglesia de Jesucristo debe poner la mano en el arado otra vez. Pienso que la iglesia de Jesucristo debe reflexionar. Pienso que la iglesia de Jesucristo debe volver a la senda antigua, como lo dijo el profeta Jeremías. Preguntar por las sendas antiguas. He visto respuestas muy simples de los ministros de Dios ante la situación que está pasando en el mundo en este momento. Definitivamente no hay duda, vivimos los últimos días o los últimos de los últimos días. Hay mucha desesperación de la gente en el mundo entero, cumpliéndose la Biblia. Y la respuesta de muchos pastores y ministros es muy simple. No van al grano, no dan en el clavo profético y todo lo dejan a flor de tierra. Debemos de profundizar más y ser más serios en la interpretación de la escatología bíblica y alertar al pueblo, alertar la iglesia. Simplemente nos tocó vivir los últimos tiempos. A esta generación nos tocó vivir los últimos tiempos. Lamentablemente muchos predicadores han cambiado la santidad por el evangelio de la prosperidad. Muchos pastores han cambiado las sendas antiguas por un evangelio acomodado, un evangelio simple, un evangelio que no responde a las circunstancias que estamos atravesando en este momento. Yo pienso que es el momento para dar una respuesta contundente, bíblica y de convicción espiritual a la situación en que está viviendo el mundo actual. Es la Biblia que se está cumpliendo. Lo que sabemos es orar, está bien. Podemos orar por México, podemos orar por República Dominicana, por Puerto Rico, podemos orar por las Islas Vírgenes y por la gente que está atravesando situaciones difíciles y por familiares de gente que han muerto, por las catástrofes que en estos días se han levantado en el mundo, principalmente aquí en América. Algo Dios quiere hablarnos. Algo nos está avisando el Señor. Yo quiero hacerle un llamado a los pastores responsables. No esos pastores que andan decretando, esos pastores que andan ahí nada más estableciendo cosas materiales para el deleite de la carne, porque han dejado la santidad de Dios, han dejado la pureza de Dios, la pureza del evangelio por un plato de lenteja, un evangelio simple, un evangelio de chatarra, un evangelio que no confronta al hombre con el pecado. Los tiempos son difíciles, son peligrosos y aparte de orar tenemos que alertar a la iglesia de que la iglesia tiene que volver al arrepentimiento. La iglesia tiene que volver a la santidad. La iglesia tiene que volver al amor de Dios y practicar la justicia y la verdad de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos proféticos. La Biblia en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 21, versículo 27, dice de la siguiente manera: entonces habrá señales en el sol. Eso lo estamos viendo, muchas señales en el sol.
Dice, en la luna, en los últimos 2, 3 años, hemos visto ya tétradas de lunas de sangre. Dice, y en las estrellas, y en este mes de septiembre, se cumple una señal allá arriba de la mujer encinta y del dragón, la mujer que va a dar a luz. Eso es una señal contundente de los últimos tiempos. Y muchos pastores están haciendo caso omiso a estas profecías bíblicas. Y en lugar de alentar a la membresía, a la iglesia que Dios le ha confiado a pastorear, en lugar de alentarla, alertarla también en las cosas espirituales, la están llevando por los asuntos materiales que lo único que sirven son para el deleite de la carne. Y dice, y en la tierra angustia, y eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, angustia. Pero yo lo que sigue diciendo, y este es el versículo bíblico que se está cumpliendo en este mismo momento, angustia de las gentes confundida, oye, a causa del bramido del mar y de las olas. Eso tiene que ver con los ciclones que hemos estado experimentando en estos días, allá por el Caribe. Y ahora hay 2 ciclones que se dice que se van a unir, José y María, y los estragos que hizo el ciclón anterior, que mató mucha gente y hubo pérdidas multimillonarias, billonarias, aunque esas cosas se pueden recuperar, pero las pérdidas de vida no se pueden recuperar. Y hay mucha angustia, hay mucho dolor a causa por lo que está pasando. Y ahora el terremoto en México, hoy, la otra semana pasada, también más terremoto que hubo en México, en Chiapas. Y réplica, algo quiere Dios decirnos, algo nos está avisando. Es que Cristo viene, es que la trompeta va a sonar en cualquier momento. Y muchos pastores están en otra cosa. Muchos pastores están solamente dándole confite, dulces a la iglesia y no le están hablando de santidad, de arrepentimiento, del amor de Dios, de la justicia de Dios y de la verdad de Dios. Claro que tenemos paz, claro que tenemos esperanza en el Señor, pero el Señor quiere que la iglesia se prepare en arrepentimiento y santidad. Y lo repito, en su amor, en su justicia y en su verdad, para que tenga su vestido bien planchado, sin mancha y sin arruga, para que cuando suene la trompeta podamos estar, hermano, listos y ser dignos de escapar de las cosas que vienen. Esto es bíblico, es apocalíptico. Los días no van a mejorar. Los días van a ir de mal en peor, porque eso es bíblico y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Esto no es porque yo decrete, esto no es porque yo establezca, esto no es porque yo creyéndome Dios como algunos por ahí que se creen dioses decretando y deshaciendo los ciclones y deshaciendo aquello y lo otro. No, 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 la palabra de Dios tiene que cumplirse, porque aquí es la voluntad de Dios que se tiene que cumplir y su palabra lo dice claramente. Y sigue diciendo aquí, cuando habla del bramido del mar y de las olas, tiene que ver con tsunami también. Y hay alerta de tsunami por todas partes en América Latina. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Es lo que sigue diciendo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de esto, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Tú como iglesia, hermano, ¿qué estás haciendo para estar de pie delante del Hijo de Dios cuando aparezca en las nubes?
tu pastor como iglesia o como encargado de una iglesia, porque tú también eres parte del cuerpo de Cristo, ¿qué le está dando a la iglesia para que la iglesia se prepare para el pronto retorno del Hijo de Dios por la misma? No es tiempo de hablar de prosperidad. No es tiempo de hablar de cosas materiales que lo único que sirven son para el deleite de la carne. No es tiempo de enfocar a la gente en las cosas de aquí abajo. Los tiempos dicen claramente que el tiempo que queda debemos dedicarlo solamente a vivir una vida de arrepentimiento y santidad delante de Dios y delante de los hombres. No es tiempo o no hay tiempo para otra cosa más que para eso. Así que ese es el llamado que le hacemos a la iglesia santa del Señor. Dios viene hablando, viene mostrando y sigue diciendo y sigue repitiendo: vengo pronto, ya vengo por mi pueblo, prepárese su pueblo, y la gente no hace caso. Ahora terremoto en México y el hombre no hace caso. Esos tsunamis que se van a levantar y se han levantado y el hombre no hace caso. Y Dios habla por medio de señales en el cielo, en las estrellas, en la tierra, y el hombre no hace caso. Los ciclones que se han levantado y el hombre no hace caso. Dios nos libra de los ciclones y de los terremotos, y al otro día, en lugar de vivir una vida de arrepentimiento y agradecido delante del Señor, seguimos en el pecado, seguimos en la mundanalidad, seguimos con nuestra agenda humana. Dios tiene que hacer algo. Algo nos quiere el Señor mostrar y hablar. Y yo pienso que Él está haciendo un llamado a un arrepentimiento nacional para México. México, el Señor te está llamando a un arrepentimiento nacional. Puerto Rico, el Señor te está llamando a un arrepentimiento nacional. Y que la iglesia y los pastores, los ministros se unan a ese día de arrepentimiento nacional. Eso es lo que necesita Puerto Rico. Eso es lo que necesita República Dominicana. Eso es lo que necesita Estados Unidos. Eso es lo que necesita México. Eso es lo que necesita el mundo entero. Que cada país convoque un día de arrepentimiento nacional, para que Dios tenga misericordia de las naciones. Eso sucedió cuando Dios dijo que iba a destruir a Nínive, enviando a su profeta Jonás. Y el rey de Nínive y con todo su séquito convocaron un ayuno de arrepentimiento nacional. Y Dios tuvo misericordia. Porque sí es bonito orar, vamos a orar por México, vamos a orar por Puerto Rico, vamos a orar por República Dominicana. ¿Y después qué? Cuando Dios nos libre por la oración, porque el ciclón choca con las oraciones de los santos y Dios en su misericordia escucha la oración y nos libra, ¿qué vamos a hacer después de eso? ¿Qué vamos a hacer? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le busquemos no solamente en el momento de la catástrofe o en el momento de la dificultad. Es antes y después, porque nuestro Dios es un Dios del antes y del después. Arrepentimiento nacional, ese es el llamado. Y esa es la palabra que Dios tenía para decirla, y me estaba carcomiendo la mente esta palabra y no me dejaba quieto. Yo decía, tengo que decir algo, porque Dios lo pone en mi corazón, en mi mente, para hablarlo. Y esta era la palabra que yo tenía. México, un día de arrepentimiento nacional, con todos los pastores que se unan, los ministros de Dios, que se olviden del evangelio de la prosperidad, que se olviden del evangelio cómodo. República Dominicana, Puerto Rico, que se olvide del evangelio cómodo, del evangelio de la prosperidad, de las cosas materiales, que lo único que sirven son para el deleite de la carne. Lo repito otra vez, para que se unan como un pueblo, como un cuerpo en Cristo, con un propósito. Y el propósito es convocar un día nacional de arrepentimiento.
Cuando hay arrepentimiento, la mano de Dios se mueve a misericordia. Te dejo esta inquietud. Estamos orando por México. Estamos orando por Puerto Rico. Estamos orando por República Dominicana. Por Estados Unidos también. Seguimos orando. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere que vivamos una vida de arrepentimiento y de santidad. En su amor y en su justicia y en su verdad. Dios te bendiga. Dios te guarde. Tu hermano y amigo, Pastor Wilson Mateo. Buenas noches y que mañana amanezca un día glorioso, un día dispuesto para glorificar al Señor. Y que pase lo que pase, escúchame, pase lo que pase, los que están en Cristo no deben temer a nada, ni a nadie, ni a noticias malas, porque sabemos que en vida o en muerte, nuestra vida íntegra está asegurada en Cristo Jesús para la vida eterna. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que pase lo que pase, asegura tu vida en Cristo Jesús, viviendo una vida de arrepentimiento y santidad delante de Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenas noches. Bendiciones.